El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él no está lejos. Él siempre estará donde hay 2 o 3 creyentes. Donde hay fe, ahí hay manifestación del poder de Dios. Si usted ha venido hasta acá, significa que tiene fe para ser sanado. Cierre sus ojos y vamos a orar por sus piernas. Cierre solamente sus ojos. Todos los demás vamos a guardar silencio y vamos a orar por ella. ¿Cuál es su nombre? Cierre sus ojos. Vamos a levantar poquito sus piernas. Solamente vamos a levantarlas. Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, yo recibo ahora la sanidad de mi cuerpo. La recibo por la fe en tu nombre, Señor Jesucristo. Y por el poder de tu Espíritu, ahora mismo me declaro sana. Porque dice tu palabra que por tus llagas, hace más de 2000 años, cuando tú moriste, llevaste esta enfermedad. Soy sana en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por usted ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, que no regresa vacía. Atamos todo espíritu de enfermedad, de inmovilidad, en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera de este cuerpo. La desatamos de esta ligadura y ordenamos un milagro creativo por el poder del Espíritu Santo. Ahora mismo declaramos vida en esa columna, en esas piernas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos la vida de Dios ahora corriendo por este cuerpo. Porque tu herencia, Señor Jesucristo, ahora la desatamos sobre la vida de ella en el nombre de Jesús. Habilitamos cada nervio, tendón y ligamento. Y declaramos en el nombre de Jesús órganos nuevos, ligamentos nuevos, músculos nuevos, huesos nuevos, restauración de todo lo que haya dañado esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo declaramos un milagro creativo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu poder sanador. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres el milagroso aquí, Señor. Toda la gloria te la damos a ti, maravilloso Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo dolor le ordenamos que se quite y que ahora mismo se vaya de este cuerpo, porque es ilegal, porque la bendición ahora mismo está sobre ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígame, ¿se le fue el dolor? ¿Se le quitó el dolor? Muy bien. Ahora va a hacer lo que no podía hacer. El Señor Jesucristo le dijo al paralítico de Betesda, había un estanque donde se reunían para ser sanados, porque decía que descendía un ángel cada cierto tiempo, pero el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó, lo cual quiere decir que él creyó esa palabra y comenzó a operar en ella. Por eso ahora le digo: Lourdes, levántate en el nombre de Jesús. Yo te voy a ayudar. Y comienza a caminar, Lourdes, en el nombre de Jesús.
te voy a ayudar, Lourdes. Haz lo que no podías hacer, Lourdes. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es fiel a su palabra. Gracias, Jesucristo. Tú eres el milagroso, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Lourdes, ¿cómo se llama? Lourdes, y se apellida Vázquez Arellano. Lourdes, ¿qué era lo que la ciencia médica le había dicho que tenía en sus piernas o en su columna o en su cuerpo? Mi enfermedad empezó por un pénfigo vulgar que tenía y tomé mucha cortisona, y la cortisona fue la que me afectó los huesos. Ya tenía 2 años y no podía caminar y ya necesitaba operación. Necesitaba operación de cadera completa. El pénfigo vulgar, y me dieron mucha medicina de cortisona. ¿Qué era eso? ¿Qué le afectaba? Me afectó a los huesos y la vista, a la vista también, y principalmente los huesos, que ya no podía caminar. Entonces, antes de llegar a esta reunión, usted no podía caminar. No podía ni sentar, ni parar. ¿Qué fue lo que usted... Continuamos con ese testimonio. Si gusta ponerse un poquito más aquí. O sea que la ciencia médica acudió por el problema de esa enfermedad, ¿verdad? Sí. Y ya tenía 2 años que andaba con muletas. ¿O cuánto aproximadamente? Como las agarraba y las dejaba, pero ahorita ya corridito ya no podía ni sentarme. Ajá. Ni caminar, no podía depender de mí. Por desgaste de huesos que tenía. Necesitaba operación. Necesitaba una operación usted de sus huesos. De cadera, sí. De cadera y todo. ¿Y qué sintió cuando el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo vino sobre usted? Empecé a sentir un calor y me temblaba todas las piernas. Incluso ahorita las tengo temblorosas. Ese es el poder del Espíritu Santo, el calor ese que siente. Sí. Y Él fue el que hizo el milagro. Y díganos, ¿cómo supo usted o alguien le informó de...? Por mi sobrina Alejandra. Sobrina, dijo que el Señor era real, ¿no? Sí, dijo que se siente muy bien y me decidí a venir. Y se decidió venir. Sí, y estoy muy agradecida con todos ustedes porque me hizo el milagro. Pues sobre todo agradezca a Dios, nosotros solamente somos instrumentos de ello. Sí, primeramente. Y ahora, si gusta moverse, ahora lo que no podía hacer, a ver, hágalo lo que no podía hacer. No podía caminar. Empiece a caminar. Para grabarlo en la cámara, mire, eso no podía hacer. Se siente tembloroso, entonces haga lo que no podía hacer, porque antes lo hacía con muletas, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Sí. Muy bien, pues mire, el que lo sanó fue el Señor Jesucristo, y solamente agradézcale a Él. Sí. Sígase nutriendo de la palabra, porque ya sea viniendo para acá o a través de internet, tenemos mucho video por internet, pero nunca se aleje del Señor. Más que un milagro de sanidad, Él vino a morar en su corazón. Usted vino a conocer realmente a Él a través del poder del Espíritu Santo. Y usted vea que Él es real y que nunca la va a abandonar y siempre va a estar con usted todos los días de su vida. Entonces, el reconocimiento es para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amigos, pues es lo que hace el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo aquí en Jalisco. Dios les bendice. Gracias. Así es que vamos a Gálatas para continuar con este tema. Gálatas capítulo 3 es uno de los temas más importantes en la palabra. Se llama el pacto de bendición.
para que usted conozca el pacto que Dios hizo desde el principio de la creación. Gálatas está después de 2 de Corintios, Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 y versículos 14, 13 y 14, Gálatas 3, versículo 13 y 14, así dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas, porque eres un Dios que nunca falla. Te damos gracias porque eres un Dios bueno. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te pedimos que esta semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones y pueda fructificar al 100 por 1 y 1000 veces más. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes y nos reveles tu palabra para que pueda dar fruto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque eres fiel. Muy bien, pues este tema es de los más importantes en la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir, si no el más importante, es de los más importantes, porque de aquí parte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del pacto que hizo Dios. Mire, Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió o nos compró, es la palabra correcta, de la maldición de la ley. Y fue hecho por nosotros Él, nuestro Señor Jesús, se hizo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cuál fue la finalidad de que Él se hizo maldición? Primero fue por nosotros, y segundo dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara ¿a quién? A las naciones, ¿verdad? A fin de que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cuando habla de los gentiles, habla de las naciones que no son israelitas, para que me entienda. A fin de que por la fe recibamos nosotros la promesa del Espíritu. ¿Cuál promesa? La promesa que hizo el Espíritu de Dios a Abraham. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y luego dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y cuando habla de la simiente o la descendencia se refiere a los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. Gálatas 3:15, 3:16 te lo dice. Entonces, el Espíritu de Dios hizo una promesa a Abraham, y Pablo nos dice que nosotros debemos decirle a Abraham Padre, ¿verdad? Cuando usted le dice a Abraham Padre, está reconociendo que de ese linaje o de esa descendencia venimos, según nuestro cuerpo, según la carne, no según el Espíritu, porque según el Espíritu, nuestro espíritu somos hijos de Dios, pero según la carne o según nuestro cuerpo somos descendientes de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3 en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ni varón, ni mujer, etcétera, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, dice el apóstol Pablo, fíjense, si ustedes son de Cristo, ciertamente son una descendencia de Abraham. ¿Me estoy explicando? Si ustedes son de Cristo, sois
linaje o descendientes de Abraham. Y no nada más eso, no nada más son descendientes, sino son herederos según esa promesa que se le dio a Abraham. Y si vamos a Génesis capítulo 12, miren, Génesis capítulo 12, dice en el versículo 2, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y no nada más eso, sino dice: tú serás bendición. Pero ¿qué significa bendición? Bendición significa todo lo contrario a maldición. ¿Qué es maldición? Maldición es enfermedad, maldición es estar pobre, maldición es estar con problemas familiares, maldición es estar muerto espiritual, maldición es estar alejado de Dios, maldición es estar muriéndose en un hospital. Todo eso es maldición, no es bendición la enfermedad, ¿verdad que no es bendición? Porque si usted lee Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, usted va a encontrar que dentro de las maldiciones está hablando de enfermedades. Está hablando de tisis, está hablando de otro tipo de enfermedades que vienen ahí. Esto es, la enfermedad, para que usted entienda, no viene de Dios. Porque Dios hace pactos para darnos la bendición, no la maldición. Luego dice más adelante, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, o Yahvé, como usted le quiera llamar. Hay unas traducciones que dice Yahvé y otras dicen que Jehová, y otras dicen Dios, no, el Señor, no recuerdo. Bueno, entonces dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Es decir, Abraham, Dios le dio una promesa, y esa promesa que le dio a Abraham, era que él iba a ser bendición. Pero cuando habla de bendición, el versículo más adelante, fíjese en el versículo 7 dice, apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó a Abraham un altar. ¿Qué representaba edificar un altar? Edificar un altar representaba, en primer lugar, hacer un altar para sacrificar un cordero, derramar su sangre, y no nada más derramar su sangre, sino quemaban al cordero, dice en la Biblia dice que quemaban al cordero. Y eso simbolizaba que Dios estaba tratando de mostrarle a nuestro padre Abraham, según la carne, nuestro padre, estaba tratando de mostrarle a Dios lo que iba a acontecer 2000 años después. Dios quería mostrarle a Abraham que iba a venir Jesucristo como cordero a morir por la humanidad. Por eso siempre que había un pacto, Dios hacía un pacto con la humanidad, los seres humanos, instruidos obviamente, Abraham instruido por Sem era un hijo de Noé, y Noé a su vez instruido por Adán. Sí sabía que Adán fue el primero donde Dios le mostró que tenía que sacrificar un corderito para cubrirse con la piel del corderito cuando Abraham y Eva quedaron desnudos. Dios hizo un pacto con ellos, es decir, independientemente que Adán haya pecado, para que me entienda, Adán pecó y murió espiritualmente hablando, y dice la Biblia que a los 930 años después murió físicamente hablando. Pero sería injusto que Adán haya vivido 930 años y hoy vivamos 100 años o 120 años, que dice la Biblia. Otros duran 70, otros duran 60, porque no la libran, porque Satanás viene y los daña físicamente y se los lleva antes de tiempo. Bueno, la ventaja es que Dios hace un pacto precisamente con esa finalidad. La finalidad del pacto de Dios era dejarnos la bendición. Sabía que Adán había pecado, sabía que había entrado la muerte espiritual, sabía Dios que el hombre la había regado, para que me entienda. Y si el hombre la había regado, si Adán había pecado, los seres humanos no tenían la culpa
del pecado de un ser humano, ¿verdad? Que no teníamos nosotros la culpa. Por eso Dios nos tenía que dejar un recurso. En Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Génesis capítulo 3, en el versículo 17, y le dijo a Adán, o le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entró algo que se llamaba maldición, por el pecado de un hombre llamado Adán. Pero Dios no podía dejar al ser humano, no lo podía dejar solo, abandonado, porque un hombre pecó, ¿me entiende usted? ¿Qué culpa tenía Abraham? ¿Qué culpa tenía Noé? ¿Qué culpa tenían todos los demás que venían posteriormente a esa generación? ¿Qué culpa tenían todos ellos de que Adán hubiera pecado? Bueno, Dios dice, bueno, si un hombre peca, yo siempre voy a dejar un recurso para que el ser humano salga adelante en la tierra. Tan es así que usted puede verificar, y la vida de Noé fueron 950 años. Noé vivió todavía aún más que Adán. A pesar de que había muerte espiritual, a pesar de que entró la maldición, a pesar de que Satanás vino a apoderarse del planeta Tierra, para que me entienda. Dios le dijo al hombre: tú reina y señorea sobre la tierra, le dijo a Adán. Sin embargo, Adán, lejos de reinar, lejos de gobernar la tierra, lo único que sucedió es que al pecar Adán le entrega el poder a Satanás, y eso significa maldición. Satanás viene a reinar sobre el planeta Tierra. Sin embargo, Dios sabe que precisamente como entró la maldición y entró Satanás a obrar aquí en el planeta Tierra, Dios tenía que dejar un recurso para que el ser humano pudiera seguir adelante, para que Satanás no lo destruyera a corta edad, para que me entienda. Y él dejó algo que se llama la bendición. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que al hombre y a la mujer, dice, Dios los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? ¿Qué significa multiplicaos? Bueno, que los seres humanos iban a multiplicar sobre la tierra. Pero ¿qué significa fructificar? Fructificar es una palabra que representa que demos frutos, o sea, que dé fruto el ser humano. Pero, ¿qué es lo que iba a fructificar? Algo que se llamaba la bendición. Cuando dice que los bendijo, el ser humano era el encargado de fructificar esa bendición que Dios le dio a Adán. Dice, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y luego dice, llenen la tierra. ¿Cómo iba a fructificar el ser humano? A través de algo que se llama bendición. Adán, a su descendiente, por ejemplo Abel, Caín, y todos ellos, iba a darles a su descendencia, él le iba a dar este conocimiento del pacto que Dios hizo con él. Y bendición significa abundancia. Bendición significa que Dios le da el poder, Dios los empodera para poder vivir una vida abundante en la tierra. Eso significa que Dios impartió poder sobre Adán para que ese poder que Dios le dio a Adán le fuera suficiente para que él tuviera una vida de éxito en la tierra, para que no se enfermara, para que no muriera a corta edad, para que nunca muriera en todos los días de su vida. ¿Sabía que el ser humano fue creado en Adán para ser eterno? Sin embargo, Adán peca, entra nuevamente algo que se llama maldición, entra la muerte física de los seres humanos, entra la enfermedad, entra la pobreza. Pero Dios dice, bueno, como ya Adán pecó, ahora tengo que dejar eso que se llama bendición a otros descendientes. Después de que Adán peca, ustedes conocen la historia que Caín mata a Abel, ¿verdad? Comienzan los seres humanos a trastornarse. Y ahorita no podemos decir otra cosa. Hay muchos seres humanos matando a otros. ¿Sí o no? Es muy común, ¿no? Entonces, a causa del pecado de Adán entró todo esto.
Pero Dios en Noé, en el capítulo 9, fíjese, Génesis capítulo 9, en el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé. Otra vez hace un pacto con Noé. ¿Cuántas generaciones son de Adán hacia Noé? Son 10 generaciones. Dios quería preservar algo, alguien quería retransmitir a alguien este mensaje de bendición. Bendición, la bendición, muchos lo catalogan como un peso. Es como si usted tuviera una balanza y al entrar la maldición por el pecado de Adán, es como si la balanza se inclinara hacia lo malo. Entonces, muchos catalogan la bendición o el pacto de bendición de Dios como si trajera a Dios una nueva pesa y la pusiera del otro lado para equilibrar algo que había entrado por el pecado. Para equilibrar la maldición, Dios trajo la bendición. Y la bendición representaba vida, para que me entienda, representaba abundancia en bienes, abundancia en salud, abundancia en paz, todo eso representaba la bendición. Por eso Dios hace un pacto con Noé. Mire, fíjese el versículo 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Nuevamente entra en otro pacto con Noé, 10 generaciones después de Adán. Entra a otro pacto. Sin embargo, todos conocemos que Noé tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Noé? Sem, Jafet y Cam. Uno de los 3 hijos de Noé es el primero que comienza a pecar. Es decir, mire, cuando comienza Dios, la generación con Noé, Dios comienza esa generación, Dios hace pacto siempre con los hombres. Y el pacto era que Adán iba a fructificar, es decir, Adán iba a fructificar algo que se llamaba bendición, algo que se llamaba bienestar, algo que se llamaba salud, larga vida, etcétera. Pero Adán era el encargado de, conforme fueran naciendo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ir retransmitiendo a ellos y dándoles a conocer que Dios les había dado el poder para ellos vivir una vida de éxito aquí en la tierra. Era el encargado, ¿quién? Adán. Pero a pesar de que Adán pecó, Adán continuó retransmitiendo eso. ¿Sí sabía usted? ¿Sí sabía que Noé conoció a Adán? Noé alcanzó a conocer a Adán. Entonces, como se fue retransmitiendo, si Adán vivió 930 años, muchas generaciones conocieron a Adán. A pesar de que Adán pecó, fue echado fuera del huerto del Edén, Adán retransmitió a sus generaciones algo que se llamaba el pacto de bendición, la bendición. De tal manera que Noé conocía la bendición. Noé conocía lo que representaba fructificar. Luego dice en el versículo 1, mire, Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. Nuevamente le da el mismo pacto que hizo con Adán, nuevamente lo hace con Noé. ¿Está entendiendo? Y luego le dice nuevamente fructificad, que significa que Noé era el encargado de retransmitir a sus generaciones lo que se llamaba abundancia. El pacto de la abundancia, el pacto de la salud, el pacto de la prosperidad financiera, el pacto de la paz, el pacto que representaba todo lo que vino Jesucristo a hacer por nosotros. Dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que ustedes tengan vida, fíjense, y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a Dios que de Él viene lo malo o la enfermedad? Mucha gente cree que de Dios viene la enfermedad. Muchos dicen, es que si estoy enfermo es porque Dios me envió esta enfermedad con un propósito. Pero ¿por qué piensan eso? Si en Jesucristo Él vino a dejarnos toda bendición espiritual. Entonces, eso es maldición. No podemos decir que Dios me maldijo con una enfermedad, pues para que me entienda. Muchos creen que la enfermedad es una bendición también. Entonces hay muchos conceptos de lo que ha pensado el ser humano, pero lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante. ¿Sí o no? Entonces aquí no estamos para cuestionar quién cree o quién no cree esto, simple y sencillamente para retransmitir esto que se llama pacto de bendición. Y así como Noé lo retransmitió a sus hijos y a sus generaciones, porque Noé lo recibió de Adán, a Noé le funcionó, pero también sabe usted, le funcionó a Adán.
Porque Adán, a pesar de que pecó, todavía duró viviendo 930 años. Y eso muchos de nosotros pensaríamos, oye, qué injusto que Adán haya vivido 930 y yo nada más voy a vivir 120. Sería injusto, ¿no? Bueno, el pacto de bendición que Dios hizo, la bendición representa vida, para que me entienda. Y no nada más vida, sino vida en abundancia. Eso representa, la palabra bendición representa abundancia de vida, abundancia de salud, abundancia de bienestar. Entonces, cuando usted comienza a conocer realmente esto, que no es Dios el que trae la maldición, sino que la maldición entra por el pecado de Adán, entonces al conocer esta verdad, muchas personas hemos sanado de enfermedades incurables. Muchos hemos sido libres de la muerte incluso. Entonces, fíjese, Dios hace un nuevo pacto con Noé, pero ¿qué era lo que tenía que dar a conocer? O fructificad y multiplicaos. Fructificar significa Noé, que Dios le dice a Noé, Noé, conforme vayan naciendo tus descendientes, tus hijos, nietos, bisnietos, tú vas a fructificar en ellos, en el sentido que tú les vas a dar a conocer que ellos no tienen que morir a corta edad, que ellos tienen que ser de larga vida, que ellos tienen la salud a través de ese poder que se llama bendición, que ellos tienen la oportunidad de vivir larga vida sobre la tierra, ser saciados de larga vida en esta tierra. Entonces, ese era el pacto, y que no tienen que vivir en pobreza, etcétera. Eso vino a traer un peso, la bendición vino a traer un peso para equilibrar la balanza de la maldición que había entrado por el pecado. Para que Satanás no tuviera lugar en los seres humanos y los destruyera antes de tiempo. Por eso entró algo que se llama bendición. Por consecuencia, Dios le dice a Noé, bueno, tú vas a fructificar, es decir, a tus hijos, a tus descendientes, les vas a decir que existe algo que se llama bendición. Es decir, existe algo que se llama abundancia, salud, bienestar, prosperidad, larga vida, paz, etcétera. Existe algo que se llama así. Por consecuencia, eso representaba fructificar. Noé lo retransmitió a sus generaciones, y fíjese bien, y no nada más eso, sino que Noé la retransmitía con palabras. Fíjese bien, en Génesis capítulo 9, todos ustedes conocen la historia de Cam, ¿verdad? Cam pecó Cam queriendo ver la desnudez de su padre Noé. Luego dice Noé en el versículo 26, dijo más, esto dijo Noé, bendito por Jehová mi Dios sea, ¿quién? Sem. Bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Quién era Canaán? Canaán era un descendiente de Cam, el cual pecó después de la generación de Noé. Es decir, llega una nueva generación después del diluvio en Noé, en 8 personas. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Fueron 8 personas que salieron libres del diluvio. Dios hace un nuevo pacto. Y ese pacto dice, bueno, ustedes fructifiquen, yo los bendigo, pero ustedes fructifiquen esa bendición. Retransmítanla a sus generaciones. Y así como Dios le dijo a Noé, Noé declara eso sobre sus hijos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán fue el que pecó. A él no le retransmitió bendición, si se fijan, ¿verdad? Pero hay un nuevo pacto, y Satanás viene y engaña a alguien que se llama Cam, hijo de Noé. Lo engaña para que peque, y nuevamente vuelve otra vez un relajo de la descendencia de Cam. Vienen los de Sodoma y Gomorra. Vienen personas que se dedicaban a continuamente pecar. Pero a través de la descendencia de Jafet y Sem, o sobre todo la de Sem, de ahí viene nuevamente el retransmitir nuevamente la bendición. Se retransmitió a través de Sem. Por eso Noé lo retransmite y dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Es decir, yo bendigo a mi hijo Sem, eso quiso decir Noé. Y le retransmitió todo lo que representaba ese pacto. No nada más lo recibió Noé, sino también lo retransmitió a sus hijos. De Sem viene alguien que se llama Abraham, ¿sí sabe usted, verdad?
A los israelitas, ¿sí ha escuchado usted que se les denomina o se les llama semitas? Sí los ha escuchado, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ha escuchado que se les dice semitas? No son el pan dulce. ¿Sí ha escuchado a alguien de ustedes que se les dice semitas? ¿Ninguno? Vean las películas de Hitler, cuando lo está destruyendo por allá, y se van a dar cuenta que les dice semitas. ¿Por qué se les dice semitas a los israelitas? Porque vienen de Sem, de la descendencia de Sem. Pero en la descendencia de Sem no nada más son los israelitas, sino viene Abraham, el cual es padre de naciones, dice la palabra de Dios. Que él iba a ser bendición de naciones, es decir, todas las naciones de la tierra son benditos en Abraham, porque están en Cristo Jesús, siempre y cuando estén en Cristo Jesús. Es decir, los semitas deberíamos de ser todos nosotros. ¿Está captando? Primero le dije que Abraham era su padre, después le dije que usted que tenía que bendecir a Abraham, pero ahora tengo que decirle que usted se puede autodenominar semita, porque de ahí viene la línea de la bendición por donde iba a nacer Cristo Jesús, y la cual iba a alcanzar a todas las naciones que estuvieran en él. Esto es, ¿qué representa eso? Que usted actualmente no tiene por qué decir, voy a quedar en un hospital de un cáncer. Pero ¿por qué voy a quedar si yo soy un semita descendiente de ese pacto de bendición que Dios hizo con Noé? Se retransmitió a Sem, Sem se lo retransmitió a mi padre Abraham, por consecuencia yo soy bendito en Abraham, porque estoy en Cristo Jesús. Eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, 29, que si alguien está en Cristo, ciertamente descendiente de Abraham es, o linaje de Abraham. Por consecuencia, le pertenece como herencia a usted todo ese pacto, ¿sabía usted? Entonces ya no, por lo menos por falta de conocimiento, no va a quedar de que usted diga, me tengo que morir de un cáncer, algún día me tengo que ir al más allá. Sí es cierto que algún día se tiene que ir al más allá, pero no de corta edad, no de un cáncer, no de un diabetes, no de una enfermedad incurable, porque usted es heredero de ese pacto que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Entonces, ahora está entendiendo que usted también es de la descendencia de Sem. De ahí viene, de Adán a Noé, son 10 generaciones. Pero del hijo de Noé, de Adán a Noé son 10 generaciones. Del hijo de Noé, de Sem, hasta Abraham son 10 generaciones. Mire, vamos a Génesis capítulo 11. Ya entendió que este hombre llamado Sem, ya lo entendió que recibió la bendición de su padre Abraham, de su padre Noé, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Génesis capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ahí va una generación, Sem y otro llamado Arfaxad. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuánto vivió Sem? 600 años. 500 después de que engendró a este hombre, a Arfa, y más 100 años que tenía. ¿Cuántos años vivió Sem? 600 años, ¿estamos de acuerdo? Luego dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Si usted saca cuenta de los 100 años de Sem, más los 35, y así va sumándole, usted se va a dar cuenta que son como 490 años. Pero son 10 generaciones, nuevamente, mire, 10 generaciones. Por eso Dios hace pactos, regularmente cada ciertas generaciones Dios hace pactos. ¿Cuál es la finalidad? De retransmitir algo que se llama bendición. Estas son las generaciones de Sem. Luego viene, después de Sem, ¿quién viene? Arfaxad, ¿verdad? Después, ¿quién viene? Alguien que se llama Eber. Van 3. Después viene alguien que se llama Sala. Después viene alguien que se llama Peleg. Después viene alguien que se llama Reú, Serug, Nacor. El caso es que si usted saca cuenta son 10 generaciones. En el capítulo 11 de Génesis van a ser 10 generaciones. Y usted se preguntará por qué 10 generaciones. Necesariamente, cuando se habla del 10, 10 es el número perfecto de Dios.
El número de la perfección es el número 10. Sin embargo, usted va a ir viendo que van disminuyendo la edad de ellos, ¿verdad? Va disminuyendo. El último, que hablando de Nacor, el padre de Abraham vivió solamente 148 años, pero Sem vivió 600 años. Sin embargo, este hombre llamado Abraham, en el versículo 26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Es decir, Nacor era el abuelo de Abraham y Taré era el padre de Abraham. 10 generaciones alcanzó a ver este hombre llamado Sem. ¿Por qué no muere Sem? Porque Sem entiende y conoce el pacto de bendición. Y no nada más lo reconoce, sino fructifica en ello y lo retransmite a sus generaciones. Abraham recibió, ¿de quién cree que recibió el pacto de la bendición? Lo recibió de Sem. Sin embargo, Dios tenía que esperarse 10 generaciones para hacer un nuevo pacto y comenzar una nueva generación. En Noé comenzó una nueva generación. Falló Cam y se volvió a contaminar todo, pero él continuó por la línea de Sem. Sem retransmite la bendición a sus hijos, nietos, bisnietos, de tal manera que llega un momento que nace Abraham. Y dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. 3 hijos le nacieron a Taré, el padre de Abraham. Abraham tenía 2 hermanos. Sin embargo, Dios tenía que hacer un nuevo pacto otra vez con Abraham y confirmar el pacto que hizo con Noé, y a su vez confirmar el pacto que hizo con Adán. Nuevamente, fíjese, llegamos al capítulo 12, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí viene otra vez la palabra bendición: te bendeciré, Abraham. Pero no nada más te bendeciré, sino tú vas a hacer bendición, es decir, tú vas a retransmitir la bendición que yo te dé. Dios le dice a Abraham: tú la vas a retransmitir a tus generaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? De tal manera que Abraham dice: edifica un altar al Señor, quien le había aparecido, le hace un altar, sacrifica un cordero y hace un pacto. Dios ha hecho un pacto son pactos de sangre que ha hecho Dios. ¿Cuál era la finalidad de derramar sangre de corderos? Demostrar que Cristo Jesús iba a venir muchos años después. Entonces, mire, vamos a seguir leyendo. Bendecir significa dar frutos. Fructificar significa algo que va a dar frutos. ¿Quiere usted ver un acto de bendición de lo que representaba la bendición? Cristo Jesús en sí era y apuntaba a Él toda la bendición y el pacto de bendición que hizo Dios. Pero si usted quiere ver un hecho demostrado en la Biblia, donde usted puede decir: oye, pero yo quiero ver un hecho, un acto por el cual se manifieste ese pacto de bendición. Bueno, mire, vamos a ir a Lucas capítulo 9. Los discípulos de Jesucristo, nuestro Señor, pudieron ver esos frutos del pacto de bendición. Los frutos de la bendición lo pudieron ver en Lucas capítulo 9. Ahí viene un hecho trascendental. Lucas capítulo 9 en el versículo 10. Ya esto está hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 2000 años después de Abraham. Dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte el Señor Jesucristo a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. ¿Se ha dado cuenta de lo que hacía nuestro Señor Jesús? Sanaba a los que necesitaban ser curados y les hablaba del reino de Dios. Pero la mayoría cree, los que creen que Dios envía enfermedad, entonces ¿para qué vino Jesucristo? A veces por la ignorancia en las Escrituras, la enfermedad se ha aferrado en los seres humanos. ¿Sabe usted? ¿Por qué están muchos enfermos? Porque no entienden el pacto de bendición.
No entienden que Jesucristo vino a mostrar el pacto de bendición. Entonces, fíjese bien, sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Sabe cuántas personas eran los que estaban en esa ocasión? 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. ¿Cuántas personas creen que había? Como unos 8,000 más o menos, aprox. Había reunidos siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué le seguían? Muchos dicen que lo seguía porque les daba alimento. Bueno, dice, el día comenzaba a declinar, es decir, comenzaba ya a oscurecer, y acercándose nuestro Señor Jesús a sus 12 discípulos, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Qué significaba que ellos podían ir a comprar alimentos para 5,000, 8,000 personas? Que manejaba dinero nuestro Señor Jesucristo a través del tesorero llamado Judas, el que le entregó. Significa que tenía para suplir alimento para 8,000 personas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dicen que el Señor Jesucristo era un pobretón que andaba con guaraches todo descalzo y tenía hasta los pies rajados? ¿Por qué dicen eso? Si tenía dinero para... Por eso dicen los discípulos: a no ser que nosotros vayamos y les compremos el alimento a 8,000 personas. ¿Cuánto ocupa ahorita usted para alimentar, que de repente lleguen 8,000 personas y ya les alimento? Dígame, ¿cuánto? Si a veces no alcanza para la familia. Ahora, a 8,000 personas, ¿cuánto ocupará de dinero aproximadamente? 8,000 personas, tendría que llenar toda una calle con bancas, sillas y alimento para 8,000 personas. Es un dineral. ¿Por qué dijeron los discípulos: a no ser que nosotros vayamos a comprar el alimento? Significa que tenían en el tesoro, o con el tesorero había para comprarle 8,000 personas alimento. Entonces no es cierto que nuestro Señor Jesús no tenía dinero y que andaba hasta de pilichi por ahí en las casas a ver quién me da de comer, todo flaquito porque no tenía ni alimento. No es cierto eso. La Biblia no lo registra, a excepción que se lo hayan cuenteado a usted. Ese es otro boleto. Pero la Biblia no registra ello. Bueno, continuando con la historia, Él les dijo: dale vosotros de comer. ¿Qué significa darles de comer? ¿Por qué cree que les dijo darles de comer? Porque sabía nuestro Señor Jesús que ellos tenían dinero con el tesorero llamado Judas. A pesar dice que Judas extraía del tesoro del Señor, de lo que ofrendaban las personas, de lo que daban las mujeres que apoyaban a nuestro Señor Jesús. María Magdalena era una de ellas, otras mujeres que menciona la Biblia, apoyaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo económicamente hablando, con dinero, para que me entiendan. Y luego dice: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 peces y 2 panes, a no ser que vayamos a comprar. En ese momento tenían solamente disponibles, para que usted me entienda, única y exclusivamente, exacto, cuando Él les dice: solamente nosotros tenemos 5 panes y 2 pescados. Pero tenían eso en ese momento no porque no tuvieran dinero para comprar, porque estaban en el desierto. Dice: a no ser que nosotros vayamos allá, descendamos a Jerusalén, o cerca del lugar donde estemos, y vayamos y le compremos comida para alimentar a 8,000 personas. Ahí eran 5,000 más los hijos, más las esposas. Bueno, de tal manera, eran como 5,000 hombres. Dice: entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Iba a repartir, en pocas palabras, 5 panes y 2 pescados entre 5,000 personas. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo,
¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Léalo usted con sus propios ojitos tapatíos. ¿Qué dijo? Los bendijo. Y ahí viene el pacto y ahí viene la abundancia. Por eso, cuando usted esté comiéndose los sagrados alimentos, siempre bendiga los alimentos. Por eso los bendecimos. Te damos gracias, Padre, por estos alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces los alimentos se deben multiplicar en usted y en su familia. A lo mejor no en ese momento, pero sí posteriormente, porque usted bendice los alimentos. Significa que siempre va a tener alimento en su casa. ¿Sí es de los que usted bendice los alimentos todo? ¿Sí los bendice o no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Mire, dice, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. Todavía les sobró 12 cestas de pedazos de pan y peces. 12 cestas les sobraron. ¿De cuánto? De 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? En ese momento declaró la palabra de fructificación. Dice que los bendijo. Y es la misma palabra, es la misma bendición cuando Noé le dijo a Sem, bendito sea Sem. Y Sem retransmite lo mismo al grado de que nuestro Señor Jesucristo llegue a esa palabra de bendición. Dice que bendijo los alimentos y le dio de comer a 5,000 personas con tan solo tener 5 panes y 2 peces. ¿Me entiende? 5,000 dice la palabra que sin contarlos. En otra parte en Mateo dice sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces es importante que usted entienda. Aquí otra vez se confirma el pacto de bendición y se manifiesta la bendición. Se manifiesta la bendición, que es abundancia. ¿Estamos entendiendo qué significa bendición? Abundancia. Significa el poder que da Dios para tener una vida de éxito aquí en la tierra. La impartición de poder, en pocas palabras, significa para que ustedes sean los que fructifiquen. Dios les imparte poder, Dios impartió poder en nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Dios le impartió el poder. ¿Para qué le impartió el poder a nuestro Señor Jesucristo? Para que Él manifestase la bendición, la multiplicación y los milagros. ¿Qué milagros hizo nuestro Señor Jesús? Ciegos comenzaron a ver, paralíticos se levantaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados, etcétera, etcétera. Personas libres de la muerte. Entonces, esto que les estoy diciendo no está muy lejano a esta época, porque en esta época todavía estamos viendo milagros y sanidades. Estamos viendo la abundancia de la bendición de Dios. Milagros creativos donde Dios ha liberado a personas de cáncer. Una persona que estaba problemas de vista ya en San Pedrito Tlaquepaque, acá en San Martín, también sanó de la vista. Personas, Dios les ha puesto arcos en pies planos. Personas con problemas de columna, Dios les ha reconstruido esas hernias de disco cuando están a punto de operarlos. Personas de dolencias, de cáncer, de diabetes. Ayer fui a Plaza Tapatía y me encontré al hermano que sanó de SIDA. Ayer me les digo, ahorita ya lo menciono el nombre porque ya no vamos para allá, ya no lo vemos. A lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, pero y qué bueno que no lo conozcan, porque si no al rato lo iban a juzgar. Y me dice que se hizo otro análisis y que salió perfectamente bien. Entonces, ¿cómo Dios ha sanado a esta persona de SIDA? Entonces, eso es la bendición. Eso es la bendición. Y no nada más estaba con nuestro Señor Jesucristo, sino debe manifestarse actualmente. ¿Me entiende? Eso solamente es un ejemplo de cómo se multiplican los alimentos a través de lanzar una palabra de bendición sobre ellos. Dice que los bendijo, los partió y comieron 5,000 personas. Pero usted se preguntará, pero ese fue Jesucristo, porque Él es Dios. Bueno, yo quiero decirle que Él nada más nos puso el ejemplo para las próximas generaciones. Él dijo, las mismas obras que yo hago, San Juan capítulo 14, versículo 12 y 13,
Las mismas obras que yo hago ustedes las van a hacer. Y aún mayores porque yo voy al Padre, dice el Señor Jesús. Entonces, las mismas obras que se vieron en la época de nuestro Señor Jesús deben verse actualmente. Personas sanando enfermedades incurables, paralíticos levantándose, etcétera. Sordos, hemos visto varios sordos. Yo me tocó ver varios testimonios de personas sordas, dañados totalmente de un oído, como Dios se los hizo nuevo. Y así hemos visto muchos milagros, no nada más en aquella época. Y eso es parte de la bendición o del pacto que Dios hizo desde aquella época. Con Adán le dijo, fructifica. A Noé le dijo, fructifica, retransmite esto. Y ahorita lo que estamos haciendo con ustedes es retransmitirle y a la vez yo también recibir eso que viene desde aquella época. Porque yo no me voy a quedar sin ese pacto de bendición. Yo no me voy a quedar sin ese conocimiento, pero también yo se lo retransmito a ustedes para que ustedes también puedan fructificar. ¿Está entendiendo que no tiene que morir joven, ni de corta edad? Que Dios es un Dios poderoso, pero usted necesita conocer estos principios espirituales. Si no, se nos va a ir antes de tiempo, va a colgar los tenis. Por eso es importante que usted conozca estos principios del reino. Esos son principios de la bendición. Por eso, ese tema de la bendición o del pacto que hizo Dios, si no es el más importante, es uno de los más importantes. Entonces, Dios hace pactos y regresamos a Génesis, ya mero terminamos. Dios hace pactos siempre en cada época, en cada tiempo. Génesis capítulo 13. Y usted va a encontrar nuevamente en el 12, vamos a leer Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ya entiende usted la palabra maldecir, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Serán benditas en quién? En Abraham. Todas las familias de la tierra, no está hablando de unas cuantas familias. Usted se preguntará, oye, pero son los israelitas, los judíos, los que vienen allá, son los benditos, ¿qué no? Usted va a encontrar a los judíos viviendo una vida abundante. Sobre todo en la cuestión económica, es difícil que usted vea un judío pobre. Y los judíos se apropian de esta bendición. Ellos se dicen semitas a sí mismos, se dicen descendientes de Abraham, se dicen linaje de Abraham. A Abraham le dicen su padre, ellos bendicen a Abraham. Entonces, toda esta actitud de ellos les pertenece a ustedes también. Pero usted debe comenzar a actuar como un semita realmente, como un descendiente o linaje de Abraham. Uno que bendiga a Abraham, uno que reciba el pacto de la promesa, uno que reciba la bendición y que entienda la bendición. Porque la bendición a usted le es impartida a través de Cristo Jesús. A usted le es impartida esa bendición. Si nuestro Señor Jesús bendijo los alimentos, declaró la palabra de multiplicación, la palabra de abundancia, bendijo los alimentos y los alimentos se multiplicaron. ¿Por qué actualmente no lo podemos ver? Porque todavía no conocemos este pacto. Todavía no conocemos este pacto de bendición y lo estamos conociendo. Génesis 12, luego en la parte final, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Iban a ser benditas, iban a tener abundancia ¿en quién? En Abraham, ¿verdad? Si usted lee más adelante del versículo 10 en adelante, usted va a encontrar que Abraham, sin embargo, se va a Egipto para morar allá porque hubo una época de hambre. Es decir, Satanás no se queda en paz con haber entendido la bendición. Con conocer la bendición, Satanás no se queda a gusto, ¿sabe usted? Siempre trata de poner un tropiezo en los seres humanos que conocen este tema y en los que no lo conocen peor todavía. Usted está entendiendo la bendición, ¿qué cree que va a traer Satanás a ustedes? Algo que se llama tropiezo o tentación. Porque dice el versículo 10, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Abraham se salió de su tierra nuevamente, de la tierra de Canaán que Dios había proveído y le había dicho, ahí te vas a mantener, Abraham. Abraham desciende a Egipto, sin embargo,
dice que sale de Egipto nuevamente millonario Abraham. Porque las joyas y oro y no sé qué, a raíz o a través de los egipcios lo recibió Abraham nuevamente, esas joyas y ese oro, esa economía. Capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él subió Lot. Y luego dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo pudo multiplicarse eso? Porque Abraham entendió que independientemente que había una época de escasez, había una época, como dice ahí, de hambre sobre la tierra. Independientemente de esa época, Dios siempre le suplió a Abraham. Independientemente de la época de hambre, dice entonces que Abraham era riquísimo en una época de hambre. ¿Está entendiendo? ¿En qué era rico, hermano? ¿Espiritual era rico? No. Dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, ¿por qué dicen que los hijos de Dios que vivimos en el nuevo pacto tenemos que estar pobres? Y entre más pobres, más humildes, y entre más pobres y humildes le agradamos más a Dios. ¿Por qué se dice eso? Eso no es bendición. Eso no corresponde a lo que Dios le prometió a Abraham. A Abraham le prometió, tú serás bendición, yo te voy a bendecir, pero tú también serás bendición a las naciones, a las familias de la tierra. Entonces, si yo te prometí bendición a Abraham, no importa que haya crisis económica, no importa que haya hambre en la tierra, y Dios cumplió su promesa con Abraham. Era riquísimo en oro, en plata y en ganado. ¿Está entendiendo? Eso significa que independientemente de la situación, como esté, independientemente de las circunstancias, Dios cumplirá su pacto de bendición. Dios cumplirá su pacto porque Abraham fructificó en la tierra. Cuando estuvo sobre la tierra, él recibió la bendición, y no nada más él, sino la descendencia de él es la misma situación, la misma circunstancia de lo que recibió Abraham, nosotros también lo podemos recibir. En Isaac te será llamada descendencia. Le dijo Dios a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Nuevamente es otro pacto con Isaac Dios, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Por lo pronto dice que Abraham era riquísimo, oro, plata y ganado. Así es que Dios no lo quiere usted pobre. Usted comience a entender este pacto de bendición. Comience a entrar en este pacto de bendición y comience a actuar conforme el pacto de bendición. Comience a bendecir usted lo que usted tiene, comience a bendecir sus bienes, comience a bendecir sus alimentos, comience a bendecir todo lo que le rodea. Entonces comenzará a manifestarse ese pacto de bendición. Luego más adelante en Génesis 14 aparece un nombre llamado Melquisedec, que vamos a hablar igual el domingo. ¿Quién era Melquisedec? La mayoría de los israelitas coincide que era Sem, y Melquisedec significa rey y sacerdote, por lo cual dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había recibido. Entonces Abraham entendía la autoridad espiritual de lo que representaba la bendición. Abraham recibió la bendición de Dios por una línea que venía de Sem, y reconoció y recibió la bendición del mayor llamado Sem, la recibió Abraham. Pero lo vamos a ver más a detalle el próximo domingo. Por consecuencia, como descendientes de Abraham, si regresamos a Gálatas, ya para terminar, mire, Gálatas capítulo 3, solamente para que le quede muy claro, Gálatas capítulo 3, no podemos salir todavía de Abraham, tenemos muchísimo que hablar. Sin embargo, es importante que usted entienda, mire, Gálatas capítulo 3, es importante que lo lean todos, versículo 26 al 29, ya lo tiene, es importante que usted lo lea y usted se crea esto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois. Y no nada más son descendientes, sino son herederos según esa promesa. ¿Cuál era la promesa? Abraham, yo te voy a bendecir y tú serás bendición a las familias de la tierra, serán benditas en ti, Abraham. Es decir, la familia de la tierra tendrán abundancia. ¿En qué? En salud, economía, bienestar, paz, unión familiar, etcétera, etcétera. Y por último vamos a leer este caso de Lucas capítulo 13. Cómo alguien que pueda estar con una enfermedad incurable puede ser heredero de esta promesa. Es Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era una mujer dañada en la columna vertebral, para que me entienda. Y tenía algo que se llamaba espíritu de enfermedad. ¿Está entendiendo que las enfermedades son espíritus? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. ¿Glorificaba a Dios cuándo? Cuando sanó, no cuando estaba enfermo. Muchos glorifican a Dios y le dan: gracias, Dios mío, por esta enfermedad. Nunca le dé gracias a Dios por una enfermedad. Porque lo que glorifica y lo que se le da gracias a Dios es por la sanidad, no por la enfermedad. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Por qué tenía 18 años enferma esta mujer con espíritu de enfermedad? ¿Por qué cree usted? Dice ellos: el día de reposo no sanen a nadie porque no se debe de trabajar. Y molestos ellos porque nuestro Señor Jesús había sanado en día de reposo, le dijeron: 6 días hay en que usted puede ser sanada. Pero ¿por qué no pudo sanar con ellos, con los fariseos, durante 18 años? ¿Por qué creen? Bueno, ahorita les voy a decir. Enojados entonces estos fariseos dijeron: 6 días hay en que pueden ser sanados, y no en el día de reposo. ¿Usted cree que alguien no puede sanar un sábado? ¿Será Dios tan injusto que dejaría con dolor a alguien en día sábado? Porque es sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿cómo les dijo? Hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, fíjese lo que dijo el Señor, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que le quede claro a usted, la frase que dijo nuestro Señor: esta hija de Abraham. Esta hija de Abraham, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Este linaje descendiente de Abraham no tenía derecho a ser sanada en el día de reposo. Les preguntó a los fariseos: ¿acaso no tenía derecho? Pero ella era una descendiente de Abraham, no por ser israelita, entiéndame, sino por seguir al Señor Jesucristo. Asimismo ustedes y todos los que nos vayan a ver por internet son hijos de Abraham según la carne, como dijo el apóstol Pablo, son descendientes y linaje de Abraham, no por ser israelitas que habitan en aquella tierra llamada Israel, en ese país, sino son descendientes o hijos de Abraham según la carne, porque están en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, usted es heredero de todo el beneficio y la bendición que Dios trajo a la humanidad, haciendo un pacto con Abraham en que iban a ser benditas las familias de la tierra que estuvieran en Cristo,
Es decir, tienen derecho a ser sanados de sus cuerpos. No hay nada que pueda obstaculizar que ustedes no sanen de sus cuerpos, porque tienen, y si conocen que son descendientes y linaje de Abraham, les pertenece ese pacto de bendición, ese pacto de abundancia. Así es que póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu inmensa bondad y por tu amor. Te damos gracias porque somos linaje y descendientes de Abraham. Porque tú hiciste ese pacto con mi padre Abraham, Señor. Y te doy gracias porque ahora en Cristo Jesús lo has confirmado, ese pacto de sangre que tú hiciste por nosotros. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos herederos del mundo, dice Romanos capítulo 4, Señor. Porque tú se lo prometiste a Abraham. Y esa herencia representa abundancia en todas las cosas que tú proveíste para nosotros. Como es la salud y la sanidad de nuestros cuerpos. Como es la larga vida sobre la tierra. Como es ser libres del pecado, Señor. Te doy gracias por ese pacto de abundancia que incluye también bienes y riquezas. Si tú le prometiste a mi padre Abraham que lo ibas a bendecir, y no nada más eso, Señor, sino que las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham. En el nombre de Jesús yo creo que si tú le diste bienes y riquezas, ganado, oro, plata, a nuestro padre Abraham, eso también lo tenemos el día de hoy. En la palabra de Dios nunca se registra que Abraham estuvo enfermo. No se registra tampoco que Abraham fue un hombre desdichado, sino al contrario, se registra que vivió más de 170 años y luego partió con sus padres. Te doy gracias, Señor, porque en este tiempo ese pacto se cumple en nuestras vidas, se cumple en mi vida, Señor. Lo recibo, Señor. Recibo por la fe en Cristo Jesús ese pacto de la abundancia, Señor. Es mío en el nombre de Jesús, por la descendencia que me has dado, de donde provenimos, Señor, de Abraham. De ahí somos, Padre, y ahora estamos en Cristo Jesús, y en el nombre de Jesús desatamos esa bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros descendientes, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres. Alcanza esa bendición en el nombre de Jesús. Yo desato esa bendición sobre mi empresa, sobre mi empleo, sobre todo lo que hagan mis manos es multiplicado, Señor. En el nombre de Jesús, yo desato esa bendición sobre los alimentos, Señor, sobre el vestido, sobre todo, Señor, lo que representa mi vida en esta tierra, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como en mi padre Abraham se manifestó tu bendición, de tal manera que tenía más de 300 empleados, así en esta época, Señor, se manifiesta sobre mi vida y sobre mi familia esa misma bendición, Padre. La recibo, es mía, me pertenece. En el nombre de Jesús, mi cuerpo comienza a operar bajo ese pacto de bendición. Comienza a vivir en salud divina. Echo fuera todo espíritu de enfermedad que quiera perturbarlo en el nombre de Jesús. Y me declaro heredero de ese pacto, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hiciste con Noé, que tú hiciste con Sem. En el nombre de Jesús, soy un semita porque vengo de esa misma línea de Sem, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en mi generación yo veré tu gloria manifiesta de abundancia en todas las cosas, porque tú prometiste darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.